Y entonces empezamos con la clase de hoy. Vamos a ver, el tema de objetivos, la presentación podemos decir que la tengo montada como quien dice en dos partes. Una parte de la presentación viene como todo el concepto teórico, como tal, de objetivos. Y por otro lado tenemos ya un poco la parte práctica, pero después de ver el concepto, comenzamos a ver la relación, este, objetivo y con respecto al problema y las otras partes del proyecto para que vayamos hilvanando. Entonces, denme un momentito para acomodar un momento aquí la silla, que siento que estoy en el suelo. Ahora sí. Ok, vean. La parte de objetivos, el concepto de objetivos yo creo que casi todos los manejamos. Desde el punto de vista de investigación, el objetivo sigue siendo una meta. Es una meta a la cual yo ocupo llegar. Es igual que en un proyecto. Mi objetivo del proyecto al final se convierte en una meta o detrás del objetivo hay una meta. O sea, hay algo al cual yo espero alcanzar. Entonces, por ejemplo, un objetivo de producción incluye un indicador para saber qué es el indicador que yo estoy mejorando a través del objetivo. El objetivo de un proyecto, por ejemplo, puede ser indicar que la idea es como objetivo terminar el proyecto en el presupuesto establecido y eso es una meta del proyecto en función del objetivo, el alcanzar, por ejemplo, que es el verbo. Entonces, al final, un objetivo en términos generales incluye una meta, pero está construido de tal manera que incluye un infinitivo verbal que demuestra una acción. En investigación no deja de ser diferente. O sea, el concepto es el mismo, por eso les decía que la presentación tiene una parte como teórica. ¿Por qué? Porque el concepto objetivo, desde el punto de vista de estudio, va a describir mucho el aspecto que deseamos estudiar, pero también asociado a una parte de objetivos que nos permitan describir también resultados. Ven, entonces vamos a ver, el objetivo como tal conlleva aspectos sobre el problema que vamos a estudiar para darle una respuesta global, pero después también nos va a permitir describir resultados intermedios. Ese es el modelo que más o menos la maestría ha venido trabajando, que es un modelo que también a su vez cumple la función de ir ordenando de cierta manera el flujo de trabajo de ustedes, porque desde la visión inicial permite entender los pasos que el trabajo conlleva. Por eso es que se han visto y se han visto algunas tesis anteriores, digamos ya del 2020 para acá, 2021, hay como un estilo de objetivo ya muy marcado. Igual, puede permitirse otro tipo de objetivos dependiendo del tipo de proyecto, que puede incluir tal vez soluciones más concretas, pero la versión uno, que puede ser que sea la versión final o no, porque eso es otra cosa que ahorita hablamos, esa versión uno se asocia más a un modelo de resultados intermedios que finalmente, una vez realizado el trabajo y concluido que se cumpla con el problema, puede ser que haya una variación. El tema es que, ¿por qué les digo que la meta puede variar? Vamos a ver, cuando yo inicio con un proyecto del tipo de ustedes y defino el problema, la meta desde el punto de vista de proyecto, como proyecto total, sería obviamente atender el problema. Pero aquí era donde yo venía en las consideraciones de la charla. Por el tiempo que ustedes tienen para realizar el proyecto, al no poder necesariamente llevar a cabo una implementación de su solución en el campo de gestión de proyectos, ¿verdad? En el campo de gestión de proyectos. Porque otra vez, para no enredar las cosas, si mi proyecto es construir una casa, mi proyecto en gestión es hacer el plan de gestión de esa casa, no construir la casa. La implementación del TFG sería demostrar la utilización de ese plan de gestión durante la realización del proyecto. Aunque el objetivo final en el mundo, digamos, práctico, pero no desde el punto de vista de la maestría, sino desde el punto de vista de la realidad que vive la persona, sería construir la casa, obviamente.
Pero desde el punto de vista de la maestría y lo que estamos evaluando, lo que nos interesa es que ustedes demuestren el conocimiento y eso es a través de la construcción del plan de gestión. Como las condiciones no están dadas necesariamente por tiempo, por otros elementos, para implementar el plan de gestión como tal, porque se ocuparía que ya el proyecto esté en marcha y otras cosas para obtener resultados, normalmente queda como una propuesta. Pero la propuesta es de tal manera y está construida a través de resultados intermedios que demuestran que ataca la problemática, pero una problemática que no está escrita tampoco en términos de no tener. Porque si no, entonces estamos mal. ¿Por qué? Porque entonces ya estoy definiendo una solución en el problema. Por eso es que en el problema no se define solución, sino se define problema, la situación a resolver. Y la situación a resolver no es no tener algo. O sea, el no tener algo es porque es una consecuencia del verdadero problema. ¿Ven? Entonces, en el momento inicial y en el que estamos ahorita, cuando ustedes van entendiendo su problema, el ejercicio, digamos, a realizar con los objetivos es tratar de construirlos en función de los resultados intermedios, pero al final del proyecto puede ser que varíen, pero varían en función del contenido, porque el problema va a tener que ser el mismo. Y eso, la solución no es que me desvíe, termine haciendo otra cosa y nunca atendí el problema, porque el problema tiene, es el mismo. O sea, con esto para que vayamos entendiendo, el problema de investigación que ustedes logran demostrar y sale de este curso es un problema que no se puede variar, porque por algo definimos que este era el problema de investigación. Si ustedes en el otro curso, adelante, pretenden, y nada más le dice al tutor, no voy a cambiar de problema y voy a hacer otro proyecto, lo siento, se tienen que volver entonces y volver a presentar una propuesta. El problema no puede cambiar. Los objetivos pueden cambiar en función del avance del proyecto y cosas nuevas que pueden ir, digamos, apareciendo, que nos lleva a variar un poco nuestra perspectiva inicial. ¿A qué me refiero con este? Por ejemplo, normalmente uno les orienta a que ustedes puedan desarrollar eh, un objetivo inicial que puede ser como realizar un diagnóstico de situación actual o establecer las condiciones actuales de la organización en términos de X, Y, Z cosa. Puede ser que en este momento hayamos visto que la organización, digamos que ha tenido algunos elementos iniciales de gestión, pero en el diagnóstico propiamente nos damos cuenta que en realidad es que no tiene nada. Entonces ahí uno dice, bueno, el primer objetivo no haría sentido porque el primer objetivo lo que va a terminar diciendo es, sí, no tiene nada. Entonces ese objetivo puede variarse más bien en función de determinar necesidades más que estudiar o establecer algo sobre la gestión propiamente porque la gestión no tiene nada. Entonces se puede variar el objetivo más en función de una obtención de oportunidades de mejora o de necesidades. ¿Ven? Entonces, eso no atenta contra el espíritu meta final del proyecto ni contra el problema. Es porque la condición de estudio permitió valorar que entonces puede haber un cambio como tal en el objetivo para ajustarlo más a la condición que encontramos. Porque ahí es donde viene la parte importante, por eso hablo de resultados intermedios. Cuando uno finaliza el proyecto como tal, el objetivo tiene que visualizarse o cada objetivo tiene que visualizarse en algún elemento que podemos definir como entregable del proyecto y que adicionalmente va a estar unido a la parte descriptiva del alcance del proyecto. Entonces, por ejemplo, si alguien pone como objetivo ese tema de situación actual en el documento, en alguna sección del documento va a tener que aparecer ese diagnóstico, sobre todo en el capítulo 4. Y los objetivos que nosotros ponemos están desarrollados para o están establecidos para desarrollarse entre el capítulo 4 y 5. No es válido para nosotros un objetivo que diga, por ejemplo, sobre todo en casos de investigación práctica, que diga,
Investigar sobre los marcos de referencia. Es que está en el capítulo 2. No, el marco teórico no tiene nada que ver con los resultados esperados de los objetivos. El marco teórico, por obligación, tienen que hacerlo, porque es la fundamentación teórica del proyecto, porque si bien nosotros hablamos que en este curso se trabaja el capítulo 1 y se le llama propuesta, en realidad el capítulo 1, 2 y 3 del proyecto, del documento, del informe, es lo que normalmente en otros lugares en un semestre se trabaja como propuesta de proyecto, porque incluye la fundamentación como tal de la situación, que es el problema en específico con el planteamiento objetivo de lo que planteamos como proyecto, incluye su fundamentación teórica y su construcción metodológica para poderlo llevar a cabo. Eso es lo que normalmente en todos los lugares se le llama una propuesta de proyecto. Obviamente, en 6 semanas, eh, entendiendo la complejidad de usted, jamás le va a decir uno, vamos a hacer todo, capítulo 1, 2 y 3 en 6 semanas. Porque si ya el susto es grande ahorita, con la parte solo del problema en capítulo 1 y la otra parte de categorías, imagínense yo venir a este curso y decirle, vamos a tener que salir con los 3 capítulos de una vez. O sea, jamás. O sea, sería un sprint demasiado difícil de realizar. Pero en realidad en todo lugar, esos primeros 3 capítulos es la verdadera propuesta completa. Entonces, el capítulo 2 y 3 no son parte de ningún entregable de los objetivos. Entonces, con esta aclaración, lo que quiero que deje claro es, el concepto de objetivo se mantiene a nivel de investigación, lo que implica dentro de la construcción del objetivo va el grado de conocimiento, la meta esperada o el resultado intermedio y determina también el cómo vamos a lograr llegar a eso. ¿Ven? De tal manera que vamos a tener una jerarquía de objetivos que ahorita lo vamos a ver, pero haciendo la salvedad que durante el desarrollo del proyecto puede ser que en forma el objetivo, dependiendo de los resultados que van apareciendo, puede ser que haya una variación en algunos de estos en, digamos que su forma y contenido, pero siempre manteniendo su relación hacia lo que es el problema central, que es lo que es todavía más importante que este curso tiene que salir claro. ¿Cuál es su problema de investigación? ¿Ven? Entonces se van a dar cuenta que tal vez la parte del problema es que le hacemos tanto énfasis con las revisiones y todo el asunto, ya las próximas no tanto, porque en realidad lo que uno más busca es que el problema quede muy claro y de parte de ustedes esa propuesta o noción inicial de lo que hay que hacer quede bastante clara. Porque más allá de que a nosotros nos quede claro, a ustedes tiene que quedarles claros porque tienen que saberlo vender después. Yo le decía a un compañero de ustedes que nos reunimos un día de estos, que al final el TFG también es un tema de venta. Venta de parte de ustedes donde se demuestre su conocimiento y que nosotros podamos comprarles a ustedes esa idea que están investigando. Y ahí es donde hay que explotar las habilidades blandas de cada uno en función de escrito o oral, porque tienen que desarrollar las dos. Como se acuerdan del curso, al final hay una presentación normalmente y pasa un proyecto que más o menos se entiende, se termina de entender en esa presentación, pero eso significa que hay debilidad en la parte escrita. Pero otros, por ejemplo, y otros tienen el tema de que la parte escrita muy bien, pero esa debilidad en la parte oral tienen que trabajarlo. Y los TFG trabajan a ambos lados. Entonces, por eso es importante que ustedes aprendan a vender bien su idea. Y esa idea es con la que se van a casar para seguir trabajando los demás seminarios. Si ustedes mismos no creen en lo que están haciendo o no lo entienden, va a ser muy complicado. Por eso es importante que cuando hablan con sus profesores tutores y establecen más o menos por dónde puedan dar su problema y hacia dónde orientar su área temática sobre el proyecto, quede muy claro también que ustedes dominan el tema y tienen que leer sobre el tema. Si no es algo que dominen, mi consejo es leer sobre el tema para que su conocimiento y su forma de expresión sobre ese pueda ser sobre los conceptos claros, correctos y además logren crear una imagen de conocimiento sobre el tema. Eso es parte de los tips que le doy. Ok, entonces, ya entendiendo hasta aquí el concepto de objetivo, ¿cuál es la finalidad de esto?
desde el punto de vista de investigación. Señala lo que debe de investigar y lo que ustedes van a investigar. Por otro lado, se busca que oriente el proceso, porque en sí los objetivos orientan a quien va a leer el documento como lo debe orientar a ustedes en su proceso de investigación. Por eso a veces es interesante cuando uno le pregunta, es que en el capítulo 4, ¿qué pongo? De ahí están los objetivos. Entonces significa que lastimosamente parece que hay un objetivo que les han dado y ustedes no han comprendido todavía la relación del documento, porque la construcción de las secciones del capítulo 4 y 5 hay que volver a ver los objetivos para conocer qué fue lo que establecimos que íbamos a hacer y después me voy a la parte metodológica para saber cómo iba a trabajar esa sección y en función de qué elementos, porque ahí están las categorías en el medio sobre lo que voy a estudiar. O sea, hay que entender que el documento como informe a la hora de completarlo es un discurso o es un documento que tiene inicio con final. Y entre el inicio y final hay un proceso de diálogo que se va creando, un diálogo mediado por la escritura entre ustedes y el lector final. Y por eso cada sección del documento tiene una relación uno con otro. Entonces, vea, muy rápidamente para ir construyendo la idea y centrarnos bien en el tema objetivo. El capítulo 1, si bien presenta una propuesta de lo que es su proyecto, lo que tienen pensado, la sección 1.1 a nivel de lectura, que es la parte de la empresa, es para presentar a la empresa y también saber la relación de la empresa con los proyectos. La sección 1.2, ahí definen el problema. Entonces, imagínense que ustedes cuentan la empresa, es como que yo le estuviera diciendo a alguien, mira, yo trabajo en la universidad tal, mi carrera es tal, nosotros hacemos esto, cuando hacemos proyectos, nosotros hacemos proyectos de índole académica, de investigación, de extensión. Los proyectos de investigación son así, los proyectos de extensión así, los proyectos de índole académica son así. Pero en este momento me está pasando eso. Me está pasando eso es la sección 1.2 del problema. Pero encadena en la lectura con el 1.1 porque se presentó el escenario. Como les decía, ahorita no empezamos con el 1.1 porque primero estamos definiendo el problema. El contexto después me lo dará el 1.1 cuando ya lo trabajemos. Del problema, teniendo claro mi situación, comienzo a establecer qué es lo que yo voy a hacer. Esos son los objetivos. Entonces, a partir del problema, yo creo una relación a los objetivos, que ahorita lo vamos a ver, porque me define un norte. Ese norte que tienen los objetivos tiene que tener relación con el problema, porque no puede decir que yo voy a hacer A o voy a hacer B y el problema está por Z. Como le decía yo a alguien, no es como que alguien me diga, ¿cómo llego a China y le doy la dirección de Londres? Entonces, mis objetivos apuntan a Londres y la persona quería llegar a China. Nada que ver. Por eso los objetivos van relacionados con el problema. Después de eso viene la sección del alcance, que lo que hace el alcance es, porque como los objetivos son una idea concreta, el alcance da toda una descripción completa de lo que esperamos lograr en cada objetivo. Y las limitaciones señalan las barreras que vamos a tener para poder completar esos entregables. Eso es el capítulo 1. Cada sección relaciona con la otra. Capítulo 2. Hago la fundamentación teórica porque una vez que presente el proyecto y entendiendo los elementos que voy a estudiar, entonces comienzo a presentarle la teoría a esa persona que va a leer el documento para que comience a conocer del tema, tenga conceptos claros y fundamentos para poder entender el resto del documento. Capítulo 3 ahora nos dice, bueno, yo ya establecí en el 1 el qué, en el 2 fundamenté teóricamente lo que vimos en el qué del 1. El 3 lo que me va a decir es el cómo. ¿Cómo hago lo que dije que iba a hacer en el 1? Entonces el 3 se relaciona con el 1 porque no es que la metodología a mí se me ocurre hacer lo que yo quiera sin importar lo que tengo en el 1. No, es que el 1 me está diciendo el qué. Yo tengo que trabajar en el 3 el cómo voy a lograr ese qué del 1. Y ahí pasamos al capítulo 4 y 5. El 4 como estructura, ok. El 4 es análisis de resultados. Se plantean objetivos en función del análisis
vuelvo a ver los objetivos en el proceso, que esos objetivos están conformados, trabajando, estructuro el capítulo 4 viendo esos objetivos y de por medio incluyendo los elementos que llamamos categorías. El desarrollo de ese capítulo está asociado a los objetivos y esas categorías. ¿Para qué me sirve el 4? Para analizar a profundidad. No es volver a repetir el problema ya se conoce, o sea, si el problema es informalidad, el capítulo 4 no es para volver a decir estoy en informalidad, no, es, ok, ya sé que estoy informal. Bueno, profundicemos. Sé que tengo proyectos de tal tipo, pero ¿qué elementos realmente ocupo? No por lo que me digan las buenas prácticas. ¿Qué ocupo yo como empresa? O sea, dígame qué es lo que usted quiere ver, cómo lo quiere trabajar. Puedo hacer análisis de madurez ya para ver si realmente de eso que me dicen que ocupa, algo tengo, pero no lo he visto. Y ese es un análisis profundo, no para volver a repetir simplemente como muchos creen cuando llegan al 4 que es, ese es lo mismo del problema. Soy informal, capítulo 4 es que soy informal. No, no. Capítulo 4 ya partimos de que somos informales. Ya eso lo sabíamos. Lo que interesa del capítulo 4 es, bueno, entre toda esa informalidad, ¿tienen algo? ¿No tienen algo? ¿Qué ocupan realmente? Porque ese ocupe es precisamente necesidades. Y después de eso es donde comenzamos a buscar realmente qué nos sirve, pero cuando sabemos qué ocupamos. Ese es el capítulo 4. Y el 5 es, una vez que yo ya tengo claro lo que yo ocupo y qué me puede servir, modelo la solución conforme a mi criterio, ahora sí experto, basado, pero eso sí, fundamentado en todo lo que yo estudié. Todos esos análisis que se hicieron anteriormente es porque son los que me tienen que decir cómo es la solución y yo armar la solución en función de cumplir con tanto lo que la empresa ocupa, con lo que desde el punto de vista de buenas prácticas de proyecto se puede hacer y no se puede hacer, no porque ellas me la digan, sino porque es lo que yo puedo aplicar y que se aplique correctamente y ahí surge la solución personalizada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo no puedo aplicar, porque al final del 4 veo que me sirve mucho Scrum, no es decir, voy a aplicar Scrum, pero voy a hacer un picadillero. No, si es Scrum es completo. Si lo que van a hacer es un mix, porque puede ser, entonces no digan que es Scrum, sino que es una solución basada en agilismo, donde se van a incorporar elementos de diferentes marcos, que puede ser que es lo que ocupe. Pero entonces no se asocia a un marco específico, porque si no ahí perdimos el rigor también profesional. O sea, eso que salga en el 5 es como resultado de su análisis. ¿Ven? Y el 6 concluye precisamente todos los elementos que nosotros venimos trabajando anteriormente, en función de los objetivos y de los elementos que pedimos estudiar. Entonces, el documento, desde inicio hasta final, yo siempre les digo, es como un discurso, porque todas las secciones relacionan con otra. No es que yo llegue al capítulo 4, aquí empiezo a hacer nuevo y empiezo a hacer otras cosas. Yo me acuerdo una vez, vi un proyecto que, o sea, yo discutí después con el profesor tutor porque yo le decía, es que no entiendo qué fue lo que usted quiso hacer. Hace un análisis basado en un concepto y fundamentado en herramientas para análisis predictivo y la solución mágicamente dio ágil. No sé cómo, de dónde no sé, porque nunca hubo un análisis que llevara a eso. Simplemente fue, analicé en función, creo que fue el PMI, hizo un análisis rarísimo y al final salió bajo la manga una solución basada, no sé si era en Scrum o en qué carajos era, perdón la palabra. Entonces usted se dice, perdido completamente, porque nunca hubo un análisis realmente que orientara a eso, entonces la solución no sé. Entonces esas son cuestiones que a veces uno encuentra, pero por eso les hago todo el resumen del documento y queda aquí grabado para que ustedes siempre recuerden eso. O sea, cuando yo empiezo una etapa nueva del documento y lo abro, yo tengo que recordarme anteriormente todos los elementos que me van a retroalimentar esta sección. Amanda. Sí, una consulta, ahora que están hablando de ese proceso, es con respecto al marco teórico. El marco teórico se basa, bueno, principalmente en bueno, en lo que en la en los objetivos, el planteamiento del problema, en, ¿verdad? Lo que uno vaya desarrollando, pero bueno, lo digo porque en investigación cualitativa, por lo general, el marco teórico no está en piedra, ¿verdad? Sino que Ujú. cuando uno va encontrando, investigando y hay resultados, Va hay conceptos que agregando. hay que
¿Eso funciona igualmente acá? Sí, señorita, aquí Ok. funciona exactamente igual. Eso cuando veamos en la teoría de marco teórico lo hablamos, pero Ok. una de las cosas que mejoramos en los últimos 2 años, y que era lo que yo le decía a Don Milton también al inicio, era que cuando hace como 5 o 6 años que me dieron el curso, pues yo lo di desde el 2018, el marco teórico se decía que salía de este curso, y ya usted que conoce investigación, más en la parte cualitativa, bajo el proceso que también presenta hasta Sampier y todos los que son expertos en esta área, no yo, sino lo que presentan los expertos, es que en la parte cualitativa, como yo voy trabajando un problema específico, yo no puedo definir un marco teórico desde el inicio tan completo. O sea, puedo definir elementos, rasgos, algunos elementos que puedo ir agregando, pero uno entiende que llega un punto que, por ejemplo, no sé, definimos que vamos a usar buenas prácticas para fundamentar después la solución después del análisis. Ok, pero uno dice, ¿qué desarrollo en el marco teórico de buenas prácticas? ¿Todo el PMI o desarrollo todo Scrum? No sabemos, porque, por ejemplo, si al inicio de la investigación todavía no tenemos ni siquiera claridad de las características de los proyectos de organización y no sabemos si tienden a predictivo o tienden a ágil. Imagínense hacer un marco teórico que diga uno, no, tiene que abarcarlo todo. Y ustedes van a perder tiempo en abarcar temas que tal vez no se ocupan, ¿cierto, Amanda? Sí, así es. Ajá. Entonces, ahí lo que uno busca es, ojalá que los profesores de ustedes lo tengan claro, dosificar el contenido a que sean los elementos generales que hasta ese momento tenemos muy claro, que eso se va a trabajar. Pero los otros elementos que no están tan claros se puede trabajar una síntesis corta, porque cuando ya llega uno al capítulo 4, 5 y comienza a tener ya cosas más concretas, se devuelve al capítulo 2 y lo va terminando de armar, para que quede únicamente el elemento que se ocupa. Porque si, por ejemplo, la solución finalmente me dio un Scrum, ¿para qué yo voy a meter en el marco teórico temas de predictivos y todo el PMI, todo eso si no lo voy a ocupar? Voy a ocupar que la persona entienda sobre agilismo y Scrum. Entonces, ahí es donde se dosifica el marco teórico. Entonces, buena observación la demanda, porque también hay que entender que el documento ahí se vuelve también con vía orgánica. Y cuando me refiero a orgánico es que no es un proceso completado lineal, sino que en realidad en algunas partes tenemos a veces que irnos devolviendo. Ejemplo también en metodología. Y esto pasa también en los enfoques muy cualitativos. Porque en un experimento, por ejemplo, en un diseño experimental asociado a control de variables muy cuantitativo, ustedes Dios guarde hagan eso, ¿verdad? O sea, si yo ya definí que el experimento es así, tiene que ser así. Porque si por A o por B yo en un experimento cambio las condiciones, el experimento es otro. La hipótesis cambia, cambia completamente la valoración que se está haciendo sobre el experimento, pero en lo cualitativo no. Porque en lo cualitativo puede ser que yo hoy definí, no sé, usar un cuestionario porque en este momento vi que eran 20 personas y ok, y que los 20 me iban a contestar. En el proceso vi que esos 20 en realidad 10 tal vez no me sirvan y yo los otros 10 los puedo separar en dos grupos y esos dos grupos mejor los trabajo con otras técnicas, focus group, entonces yo ya no hago entrevista, hago un focus group. ¿Pero por qué? Porque al final voy a estudiar la misma categoría, pero ahí el método no implica una modificación del tipo de resultado que voy a obtener. El resultado va a ser siempre el mismo, porque en este tipo de investigaciones, como estoy buscando criterios, esos criterios los puedo obtener por A o por B. Pero un experimento que ustedes digan, no sé, estoy haciendo un control biológico, no sé, de una avispa sobre una mosca, y si ustedes dicen, no, voy a cambiar el tipo de mosca a medio experimento, de, hasta ahí llegamos, porque no es las mismas condiciones, no es el mismo experimento, no puedo calcular tasas de efectividad igual porque cambié el experimento. Igual pasa cuando uno hace desarrollos. Ya hice medias pruebas, me dicen cambie los parámetros de todo lo que yo había pensado en la prueba, y ahí no, yo tengo que devolverme, parar ahí, otra vez volver a reconfigurar todo, porque si yo hago cambios en una prueba de un software en medio camino, los que son desarrolladores lo sabrán, y ahí no, o sea, se perdió la validez de la prueba, porque para eso se diseña la prueba. ¿Ven? Entonces, muy bien apuntado lo que dice Amanda. En el caso del marco teórico, lo vamos a ver, ese elemento puede ir variando. O sea, en la investigación cualitativa, en este punto, muchas cosas se van a dar cuenta ustedes que en la primera instancia queda pulido de cierta manera hasta cierto punto, pero van a venir ajustes después, excepto, por eso es que aquí vamos puliendo el problema, porque la idea de nosotros es que ahí sí, el problema tiene que quedar definido al inicio, porque si comenzamos a variar el problema en el camino,
entonces se pierde el norte porque estamos haciendo el proyecto. ¿Estamos? ¿Quedó claro, conciso, Amanda? Sí, gracias. Con todo gusto. Ok, entonces nos reenfocamos en los objetivos. Entonces los objetivos también nos van a señalar elementos para poder con eso evaluar el logro. Dimensionan el elemento que vamos a ver como entregable y en su construcción, por el modelo que usamos, también nos permite ir definiendo en términos generales el apoyo o elementos o técnicas que vamos a usar para poder ir alcanzando el objetivo como tal. ¿Ven? Entonces, los objetivos sí son muy importantes, aunque es una sección muy, muy corta, o sea, literalmente son nada más sentencias, oraciones concretas, pero son importantes porque ya nos comienzan a marcar la ruta. Como les digo, esta ruta ahorita inicialmente hasta puede verlo ustedes un poco no concreto. Tampoco voy a decir que abstracto, porque no es abstracto, porque sí tiene algunas cosas ahí, pero todavía no aquel entregable, o sea, nosotros como maestría en este momento, y o Milton se lo van a escuchar, solamente que las condiciones del problema específicamente diga es que ocupa esto, porque o sea, del problema se sobreentiende claramente la necesidad de lo que busca, ahí es donde el objetivo sí va muy directo, pero en otros casos, por ejemplo, puede quedar así como propuesta de una gestión integral de proyectos para la empresa XX y ahí después vamos a ver ahorita las otras partes. ¿Por qué gestión integral de proyectos? Porque tal vez de la causa sí, apunta como un marco, método de trabajo, pero puede ser que incluya algún otro elemento adicional que no solamente es el método ni el marco. Y o no es nada más unas recomendaciones de buenas prácticas. ¿A qué me refiero? El concepto de marco de trabajo, véanlo como Scrum. Te define roles, te define herramientas, eventos y te define un proceso claro de cómo trabajar. Eso es más un marco de trabajo. Un método propiamente ya te especifica también técnicas concretas que usted debe usar. Marco de trabajo como Scrum, por ejemplo, la estimación de historias de usuario, le dice, puede usar el tipo de puño, o sea, la técnica del puño, puede usar esta otra técnica, puede usar la técnica con las personas, puede usar la técnica de póker, por ejemplo. Te dice las técnicas que puede usar, no específicamente la técnica. Te ofrece opciones, no te dice cuál específicamente. Cuando ya uno habla de un método específico, yo sí les digo exactamente cuál es el método que me deben de usar. Entonces, cuando ustedes construyen algo con reglas específicas para hacer, para usar, es un método. Cuando yo lo que tengo es la propuesta de herramientas, pero si tengo claro el proceso y cómo hacerlo, ahí estoy hablando de un marco de trabajo. Y el PMBOK como tal es un marco de buenas prácticas. Porque el PMBOK, si ustedes hacen la lectura, la entienden bien, se darán cuenta que tiene procesos, pero no es que establece el flujo específico como tiene que ser, tampoco establece herramientas concretas, te dice que ocupa un acta de constitución, que te dice los elementos mínimos que debe tener, pero usted termina de personalizar, o sea, no viene en sí un instrumento claro a utilizar. Y algunas cosas del mismo PMI te dice, esto lo puede usar o no lo puede usar. Tampoco tienen que usar los 47 procesos, pero si ustedes me dicen Scrum y aplican Scrum, tienen que aplicar el marco de trabajo tal y como dice Scrum. ¿Ven la diferencia? Entonces eso para que manejen los conceptos. Y a lo que llego es que, por ejemplo, nosotros como maestría, en el objetivo general, nosotros no esperamos ver todavía, es que voy a hacer una metodología. No, puede ser algo un poco más genérico, más general, más amplio, por el hecho de que la idea es que más bien la investigación también les abra algunos portillos. Tal vez en algún objetivo específico, cuando ya trabajen con sus profesores, esa parte de hacer los objetivos, les van a sugerir hacer uno específico o una solución concreta. Eso no está mal desde ese punto de vista. Igual, como lo que estaba mencionando, puede ser que después tengan que agregar otro objetivo específico con otra parte de la solución, porque ahorita lo vieron en términos generales. Pero por eso les digo que en este punto es importante porque también a ustedes les van construyendo esto. ¿Qué es lo que busco con el proyecto? O sea, ¿cuál es el fin? El fin es resolver el problema. Estamos de acuerdo, pero en función de cómo lo voy a resolver. Y ahí es donde les decía que podemos hablar como de jerarquías de objetivos. Nosotros trabajamos con un modelo que es un solo objetivo general y de ahí surgen objetivos específicos.
En la última lámina de esta presentación dice cuántos es la recomendación. Nosotros no tenemos realmente un número exacto, ni existe número exacto. Uno hace una recomendación a partir de una experiencia empírica de estarles viendo proyectos a ustedes y qué es lo que más o menos la capacidad de trabajo les da, para tampoco caer en el error de definir actividades como que si fueran objetivos. Por ejemplo, voy a hacer un plan de gestión para un proyecto y ese es mi objetivo general. Dado caso, un objetivo no sería decir desarrollar el acta de constitución. Eso es una actividad dentro de la construcción del plan. Entonces, ¿qué pasa si uno, por ejemplo, permite un objetivo como desarrollar el acta de constitución? Ya, entonces, desarrollar el plan de dirección, desarrollar el plan de costos, desarrollar el plan de riesgos, desarrollar... Todos esos serían desarrollar un plan específico, todos esos serían objetivos también. Y estos al final son actividades dentro de todo eso. Diferente decir, planificar la gestión del proyecto mediante la aplicación de buenas prácticas o mediante la construcción de planes maestros o mediante la aplicación de buenas prácticas para la construcción de los planes maestros del proyecto, algo así. Eso es diferente porque eso ya incluye hacer todos los planes que van a ocupar. Porque igual, en este momento ustedes dicen, voy a hacer un plan de gestión del proyecto, sí, pero ¿cuáles planes dentro del plan director van a ocupar? No sabemos, porque puede ser que no ocupen las áreas de conocimiento todas. Puede ser que sea un plan para un proyecto más viendo desde una visión ágil. Entonces es diferente también. Se construiría diferente. ¿Me entienden? Entonces, en este momento los objetivos por eso parten de más elementos generales, porque estamos partiendo únicamente del problema que ahorita tenemos y en función de los elementos causales del problema es que comenzamos a generar la construcción de los objetivos. Eso es lo que vamos a trabajar. Y el objetivo debería demostrar o debería tener un fin, cada objetivo, que sea alcanzable. Por eso es que algunas modificaciones se hacen en función de siempre cubrir el problema, pero sabiendo que tal vez no sea alcanzable en este momento. Por ejemplo, si alguien pone que es que el problema de la empresa es la baja en la rentabilidad, el proyecto sí en función final sería para ayudar en la rentabilidad, pero desde el punto de vista de lo que van a hacer, podría ser más bien para la mejora o para el aporte en la mejora de la rentabilidad, porque todavía no lo van a poder implementar. Y como no lo van a poder implementar, no van a sacar el cálculo de la mejora de rentabilidad. ¿Ven? Entonces ahí es donde uno comienza también a valorar cómo formular el problema en función del objetivo después, pero por eso el primer acercamiento ahora. Y después ya con el objetivo termina uno de armar o ajusta el objetivo para siempre estar con una relación al problema. Así es como funciona este tema. Ok, entonces, ¿estamos claros de qué es en concepto los objetivos? Nos marcan el norte, son nuestras metas, es lo que esperamos ir alcanzando. El objetivo general dentro de la jerarquía, porque el objetivo general cubre todo el proyecto como tal, ese no es un resultado intermedio, es el resultado que yo espero final del proyecto. Entonces, vamos a ver, dar respuesta al problema. O sea, es el objetivo que está relacionado al problema de investigación directo. Dentro de él se entiende que están condensadas todas las metas que el proyecto tendría, o sea, lo que ustedes esperan alcanzar. También resume en sí el último efecto final de todo el proyecto, o sea, su relación del para qué, que ahorita vamos a ver las partes. Y por eso trabajamos con un solo objetivo general. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la relación. Lo que podemos agregar aquí en el medio de otros elementos suman, como quien dice, a la cadena de valor o lo que yo llamo la columna vertebral del proyecto. Pero esta es la columna vertebral del proyecto. Un objetivo general que viene relacionado con el problema y una solución que atiende lo que el objetivo general indica. Que sí, puede haber tal vez hasta una variación en el objetivo en algún elemento, puede ser, pero que ese objetivo que queda al puro final y la solución construida realmente atienda al problema. O sea, yo me tengo que venir para atrás y ver que esta solución atendió el problema. No que cambié el objetivo y hay solución. Eso fue como un proyecto que me acuerdo
el problema lo hayan definido en términos sobre todo el portafolio por un tema de volumen de cantidad de proyectos que estaba afectando mucho las cargas de trabajo y demás. Y todo apuntaba a la conformación del portafolio porque en realidad ya y todo pasaba como proyecto, lo que ustedes, más de uno de ustedes viven en su día a día. Ah, es que llegó la palabra nueva proyecto, se volvió una cultura en la empresa, una moda, y entonces ahora a la jefatura se les ocurrió que todo es proyecto. Hasta ir a comprar un tornillo se vuelve un proyecto. Y entonces comienza a generar altos volúmenes de trabajo. Y ya, las empresas, no hay a veces empresas que aguanten porque la formulación de ver las cosas como un proyecto no funciona siempre. Yo me acuerdo que hasta trabajé en una institución, cuando ya los proyectos estaban operativos, mantenían las cuentas de inversión asociadas a los proyectos, aun cuando ya estaba operativo. Terrible, porque los proyectos jamás iban a salir en números, siempre salen con números altísimos. Entonces, eso no puede ser. Pero ¿qué pasa? Y ahí todo lo veían como proyecto, hasta, o sea, hasta una secretaria y un gerente, su salario, porque hay un proyecto activo, había que meterlo y sacar ahí, partir el salario del gerente y de la secretaria en todos los proyectos, porque era el soporte administrativo de los proyectos. Y sí, pero eso es operativo, no son propiamente el proyecto, pero así es llevar la contabilidad. Entonces, dentro de esos enredos, yo me acuerdo que ese tema, y no era para una empresa privada, decía eso, el volumen de los proyectos y todo, y obviamente eso apunta a portafolio. Eso se soluciona ordenando el portafolio y creando buenos mecanismos de escogencia, selección, priorización de proyectos, ordenamiento del portafolio de las cargas de trabajo, teniendo cronogramas de los grupos y demás para hacer una buena asignación. Todas esas son técnicas de solución. Por ahí va el objetivo general. Y no sé qué pasó. Yo creo que ese documento me lo leí, pero antes de que llegara al seminario 2. Cuando leo en seminario 1, o sea, el curso siguiente, porque a veces esas lecturas también se hacen intermedio, y leo que el objetivo general lo cambiaron a hacer un marco de trabajo. Yo le mando el comentario a Milton porque no entendí qué fue el enredo, porque ¿qué pasa con un cambio objetivo así? El problema está en el tema de cómo están los proyectos escogidos, o sea, ¿qué hago? Alguien me puede decir, sí, pero con un marco de trabajo se dosifica, pero hey, te puede tener un buen marco de trabajo, pero si le van a seguir llegando 500 órdenes al día, que son proyectos, porque se les metió a todo el mundo que todos esos son proyectos, ya, y ¿cómo es que decían los generaciones antes de uno? No hay palo que aguante. Algo así era. O sea, por más que yo tenga una buena estructura de trabajo, si a mí me sigue llegando y llegando y llegando solicitudes, yo no puedo. O sea, jamás sigue siendo el mismo problema. Si aquí están los compañeros y compañeras de TI que trabajan, creo que en desarrollo. Sí, si yo les tiro desarrollos, pueden tener mejor marco Scrum. Pero hey, si yo no tengo un filtrado ni tampoco sé cómo priorizo esas actividades para que lleguen y hacer un buen flujo que permita ir fluido, sabiendo que algunas cosas se van a quedar ahí, ¿qué termina pasando? Yo puedo tener mejor marco, Scrum, puedo tener Kanban, puedo tener lo que sea, trabajando bien. Pero si la sobrecarga de trabajo sigue y sigue y sigue llegando, jamás van a sacar el trabajo. Entonces, esas son las cosas donde yo digo, pero ese cambio no obedece o ese objetivo jamás va a obedecer al problema. O sea, lo quisieron variar por X, sepa jugas qué, pero ni atiende al problema y la solución ya, pueden ponerla en marcha, pero el problema va a seguir ahí, nunca lo atendió. Por eso es que les digo que esto yo le llamo como la cadena de valor o la columna vertebral. Este cuidado siempre lo debo tener. Cualquier cambio que ustedes quieran proponer en el objetivo que esté fundamentado en que siga atacando al problema. Si no ataca el problema de una manera directa, entonces sí era una variación que no es válida. Ahora, ¿qué pasa con los objetivos específicos y el general? Los específicos son las partecitas que componen el general. Y por eso les decía que el específico da resultados intermedios, pero en primera instancia los tratamos de ordenar también en función del proceso que ustedes van a seguir. Porque, por ejemplo, no es válido decir que mi primer objetivo específico es de una vez desarrollar la solución y el objetivo específico, el último, diga conocer las condiciones de la empresa en función de la gestión del proyecto cuando yo ya dije lo que voy a hacer primero. Por eso les digo, tampoco es una necesidad y ahí es donde no hay el problema. Nosotros no decimos, es que mi necesidad o mi problema es que no tengo una metodología de gestión.
Y si esa es una metodología, entonces, ¿para qué le va a hacer un diagnóstico a la empresa si ya sabe que ocupa una metodología? ¿Para qué va a ir a buscar buenas prácticas si lo que sabe es que ocupa una metodología? Bueno, tal vez nada más para ir a decir que voy a usar el PMI. Pues, no saben ni cómo son los proyectos, no saben ni qué ocupan, no saben cuáles son las competencias ni capacidades del personal. Pues, y como ustedes ya definieron que van a hacer una metodología, porque el problema dice que su problema es no tener metodología, y realmente muchos de estos objetivos no son necesarios, porque ya entonces ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Por eso es que el problema no se define en función de no tener, porque la idea es que con los objetivos y teniendo un problema abierto general, yo puedo establecer un objetivo abierto general y después puedo establecer los objetivos específicos en función de esa generalidad, que me permita desarrollar un verdadero proceso de investigación, que eso es lo que estamos también valorando, y que ese proceso incluya la posible, o el más bien, incluya el criterio crítico, no, el análisis crítico, perdón, de parte de ustedes hacia esa situación, y con eso se puede ver su verdadero carácter profesional porque yo he visto tesis de otras universidades, no porque me hayan puesto a hablarlo, sino que he buscado en internet, y ya yo veo cosas así. Ah, es que el problema que tiene la empresa es que no tiene una metodología que no se fundamenta en el PMBOK, una empresa privada, ni siquiera pública, por lo menos para decir uno, mira, si es que tal vez lo público por la Contraloría puede ser, puede ser. Ah, y no se fundamenta en el PMBOK. Entonces, uno ve el trabajo y la pregunta que uno dice es, ¿y entonces qué análisis hizo? Porque ya el problema fue que no tiene una metodología y porque no cumple con el PMI, aunque si, como si el PMI fuera un estándar norma, ¿verdad? Porque una cosa es un estándar, otra es una norma y es un marco de buenas prácticas. Y cuando uno ve la solución, la persona lo que dice, bueno, entonces en la empresa lo que hay que aplicar son los 47 procesos del PMI y se rajan haciendo, perdón la palabra, y comienzan a desarrollar cada proceso. Todos los procesos del PMI van ahí. Una empresa que cuando uno leyó la parte introductoria de esa tesis era pequeña, 15 empleados, una empresa que su enfoque estaba más como en el diseño, creo que era de construcción, y usted dice, y van a aplicar los 47 procesos. Y ahí que aprendió ustedes como gestores de proyectos, lo que le demuestra a uno, lo que aprendieron fue que nada más hay que usar el PMI, ponga el PMI para todo caso PMI. Y eso no es la idea de un profesional en gestión de proyectos. La idea es tener una visión crítica y entender qué ocupo yo para la empresa. ¿Ven? Entonces, por esa razón, era que yo les decía que en el problema uno no trabaja bajo ese término de no tengo, porque aquí se termina de entender por qué. Porque la idea es que ustedes puedan construir objetivos que los lleven a un proceso de investigación para determinar qué realmente ocupamos. Ok, entonces, los objetivos específicos dentro de su función es que ahora sí, vamos viendo los entregables o elementos intermedios que vamos a obtener como productos de la investigación nos van a ir guiando un orden en este primer modelo que vamos a trabajar nosotros acá, que igual, como les dije, puede ser que varíe un poco durante el desarrollo, y con eso ustedes también después puedan comenzar a visualizar en las categorías la relación hacia los objetivos y los elementos que ocupamos estudiar. Porque cuando veamos categorías se van a dar cuenta que las categorías y los objetivos hacen como una relación así. O sea, las categorías vienen transversales, de esta manera, cruzando transversal, y los objetivos vienen, como quien dice, vertical, dando las fases. Por aquello no es la presentación, sino en mi cámara lo que estoy haciendo señas con las manos. Entonces, las categorías van así, transversal, y los objetivos iban como vertical. Entonces, los objetivos se vuelven fases o silos y después las categorías vienen cruzando transversalmente esos hilos y nos van dando como semiproductos. Es como hasta una manera de hacer un tipo de ET desde el punto de vista de investigación. Entonces eso cuando lo veamos en categoría lo vamos a terminar de entender. Ahorita lo importante es comprender que los objetivos nos van dando fases, productos intermedios y la relación final de los objetivos, perdón, es la que vimos en la figura anterior. Esta. El objetivo general cubre todo todo lo que es el proyecto, que estaría descompuesto, ¿sí? Descompuesto o descompuesto la palabra correcta, obviamente, pero lo que estoy tratando de pensar, ¿cómo es que se llama cuando uno hace la ET?
Sí, era descomponer en paquetes de trabajo, ¿verdad? Esa es la palabra que se usa, descomponer. Desglosar. Desglosar, gracias, me gusta más desglosar. Muy bien. Entonces, el proyecto se desglosa en estos objetivos específicos, que son los entregables. Ven, entonces, esa relación la tienen que tener clara. Entonces, tampoco puede haber un objetivo específico que se salga del objetivo general. Porque el objetivo específico no puede tener un alcance superior al objetivo general. Si el objetivo específico planteado en su idea da un alcance más amplio que el general, entonces no están trabajando con un objetivo específico. Estarían trabajando con otro general y entonces habría que ver cuál es el verdadero. Ok, ya aquí vimos dos secciones. Teoría de qué es el objetivo y la relación entre objetivos general y específicos con su jerarquía. Ok, hasta el momento alguna duda, porque ahora sí entraría ya la parte de cómo se redactan, que todavía no es la parte práctica, sino teóricamente qué es lo que nos dice y cuál es el modelo que estamos apegados, qué es el modelo que tiene la maestría. Pero personas de ustedes que trabajan también en investigación, hay otros modelos que no es este y hay unos modelos un poco más sintéticos en la actualidad, pero hasta el momento hemos mantenido este porque eso sí se me ha indicado por el momento. Entonces, hasta el momento hay dudas, No, profe. ¿no? Ok, entonces vean, ¿cómo se redactan los objetivos? En la teoría actual, digo que hay modelos más sintetizados, porque este modelo en realidad abarca cuatro partes, pero actualmente hay modelos, digamos, que nada más usan tres partes, el verbo en infinitivo, el qué y el cómo. Porque la última, que se llama el para qué, algunos autores de la parte de investigación cuestionan que en realidad puede ser muy repetitivo con respecto al qué. Dentro del modelo que establece este doctor, que es el que tomamos como base, pero que igual, no creo que con ustedes cambie, pero tal vez a futuro sí, porque yo igual ya he mostrado las diferentes variaciones para que haya una aprobación. Ahora, ustedes dirán, ok, usted investiga y ¿por qué le informa a la maestría? Nada más para que lo tomen en cuenta. Cada programa a nivel universitario define sus propios reglamentos para cosas de TFG y también define directrices que los diferentes cursos de métodos o para elaboración de proyectos de graduación se indican dentro de los cursos. Entonces, aunque uno propone y hay elementos de cierta manera, siempre hay una consideración hacia la coordinación de proyectos, que en este caso es Don Milton, para explicarle y él lo pone en consideración de otros profesores y después de ahí se toma la decisión de cuál es el modelo que queda. Ven, porque estos son modelos ya de instrumentalización que no quedan en un reglamento, porque estos ya son cosas que se instrumentalizan a través de los cursos. Entonces les cuento eso, porque como algunos de ustedes están relacionados con temas de investigación, saben que hay otros modelos. Y un modelo más sencillo es nada más el verbo, el qué y el cómo, que es un enunciado más corto en la actualidad. Pero por el momento seguimos trabajando con el modelo de cuatro partes. Ok. El verbo en infinitivo es nuestra primera parte. El verbo infinitivo nos va a demostrar la acción o nivel de conocimiento bajo una taxonomía que ahorita vamos a ver, que es la taxonomía de Bloom, pero le explico ahorita más adelante, que nos determina el grado cognitivo al cual queremos llegar con ese objetivo. O sea, el grado de conocimiento en función de las habilidades que tenemos que aplicar para llegar a ese conocimiento. Eso es el verbo en infinitivo. O sea, en los verbos, y aquí es donde yo siempre les digo, las palabras tienen un gran significado. Por eso es que tal vez a veces cuesta, cuando yo les pongo en redacción o en algunos comentarios, es que esto no ajusta con tal cosa, es porque ustedes entenderán que tal vez la lectura de ustedes es una lectura diferente a la que yo hago, porque yo la hago en función de entender lo que las palabras me quieren decir de esa parte escrita. Y por eso es que les hacía énfasis, por ejemplo, en los términos subjetivos, porque un término subjetivo que asocia, por ejemplo, a una medida, como por ejemplo el tema de bajo, que al final es una medida, pero en función cualitativa, el concepto de bajo, dependiendo del condicionamiento y contexto, es diferente para ustedes que para mí. Pero como uno no está trabajando donde ustedes están, yo no puedo saber qué es un bajo para ustedes. Y entonces, así como le pasa a uno como lector, o sea, como profesor de curso, le pasará a los lectores, porque uno evalúa en función de lo que la palabra le quiere decir. Y por eso hay que entender también el concepto de las palabras que yo voy a usar. O sea, lo que detrás de la palabra quiera entender o su significado, tengo que entenderlo. Por eso les decía el término de eficiencia y eficacia si lo entendemos bien.
porque en nuestra labor profesional, y yo lo puedo decir sobre todo en los campos de ingeniería, nosotros cuando hablamos con un cliente le tratamos de hablar en los términos creyendo para que nos entienda. Entonces, es que yo ocupo que esto sea más eficiente de esta manera. Y es que esas palabras a veces suenan bien, pero porque usted no tiene chance de explicarlas. Pero ya en el ámbito académico, agarrar un documento de estos y leer eficacia o eficiencia, me tiene que tener muy claro que ustedes saben de qué están hablando con eficacia o eficiencia. O cuando vemos términos como bueno, malo, o que ustedes dicen es que no aplica una correcta gestión de proyectos. Y entonces yo les digo, ¿y qué es correcto? O sea, ¿qué es el concepto de ustedes como correcto? Porque si me dicen que correcto es porque como no aplica el PMI, les voy a decir que ahí entonces el concepto está sesgado. Porque ¿quién dice que lo del PMI es correcto? En función de la necesidad de su empresa. Sí, aplicar las buenas prácticas del PMI es bueno, pero ¿qué es correcto si el mismo PMI lo que me da es una libertad de usar prácticas? ¿Qué sería correcto? Correcto sería en función de las necesidades. Pero si yo no tampoco defino en el problema cuáles son las necesidades, por dónde anda el problema y solo lo defino como correcto o incorrecto, entonces ahí lo que estamos generando es una falacia, que después las vamos a ver en otro documento o otra presentación, que es establecer por una afirmación una verdad, pero que realmente no la he demostrado. Y eso es una falacia. Y eso en el campo de la calle, yo sé que se usan mucho las falacias para crear asumir posiciones, porque en la calle tampoco es que hay mucho tiempo de poder defender las posiciones como tal, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado con cuál es el concepto, palabra que yo estoy usando y ya lo pongo por escrito. Por eso el verbo en infinitivo, ahorita lo vamos a ver que tiene una gran significancia para cada objetivo. La parte del qué, el qué es el producto o resultado que yo espero. O sea, ¿qué espero de ese objetivo? Es un elemento que se pueda construir y entender como un producto, como un entregable. O sea, tiene que ser algo, algo que uno vea, esto es un entregable. Ese es el qué. El cómo es la manera o condiciones en las cuales voy a desarrollar el elemento para llegar al qué. Vean que hasta se va uniendo las partes. Ahorita vamos a ver el ejercicio con un ejemplo. O sea, el cómo me define maneras. Acuérdense que el cómo es maneras, formas de hacer las cosas, caminos para poder hacer las cosas. Y entonces establecer de una manera general ese camino donde el final de ese camino debe ser la obtención del producto, que el producto está explicado en la parte del qué. Y después tenemos el para qué, que el para qué, por otro lado, me define, y mira, hasta ahora estoy viendo que tengo un error de redacción en esa, qué feo se ve eso al final, ahorita la corrijo, es la finalidad de todo el objetivo. O sea, yo establecí un producto, pero ¿para qué quiero yo ese producto? ¿Cuál es la razón de ser de este producto, el qué? Y ahí es donde respondo el para qué. Eso lo que genera, según lo que dice la teoría, desde donde se toma esto y los investigadores que defienden esta postura de objetivos, es que define toda una idea completa. O sea, da toda una idea completa. No simplemente me dice, como le decía yo a estudiantes que tengo a veces en licenciatura en otra universidad, que eran de mecatrónica, y es que pone, desarrollar un sistema de control. Y ahí sí, desarrollar un sistema de control, sí, vas a hacer un sistema de control, está muy bien, pero ¿y qué? Me dicen, ¿cómo y qué? Le digo, sí, ¿cómo lo vas a hacer? Por ejemplo, ¿cómo vas a hacer el sistema de control? Y se me quedan así, es donde digo, tampoco tienen clara su profesión entonces, porque me deberían dar un método por el cual van a hacer ese, no sé, análisis de puntos, análisis de estabilidad, no sé, por puntos de desajuste, no sé, conceptos así. Ahora sí, ¿para qué quiero el sistema de control? ¿En función de qué? Poner desarrollar un sistema de control, sí, sí, en términos amplios es eso. Pero a nivel de investigación, cuando uno después quiere evaluar,
Y desarrollé un sistema de control, puede ser que nada más pongan después del capítulo 5 que fueron, preguntaron a un proveedor y el proveedor les ofreció tal y ya está desde desarrollar. O sea, no hay criterios para poder evaluarlo, porque nunca les pregunté el cómo, ni tampoco supe para qué era la finalidad y que se puede demostrar a través del desarrollo. Entonces, por eso es que estos autores defienden este modelo, porque es un modelo que sí da una idea más completa. Entonces, una segunda lámina sobre el tema, nada más que lo pueden ver ahí, y que termina de instrumentalizar un poco las ideas anteriores. Y vamos a esto, recordar, verbo en infinitivo, ar, er, ir. O sea, lo que termina palabras en ar, er, ir son verbos en infinitivo, pero cuidando que no sean acciones. Después, el que responde la pregunta también asociada al objetivo. Imaginemos que ustedes dijeron desarrollar. Entonces la pregunta sería, ¿qué voy a desarrollar? ¿Qué voy a investigar? ¿Qué voy a analizar? ¿Qué voy a valorar? ¿Qué voy a determinar? O sea, yo tengo que preguntarme en una manera reflexiva, ¿qué voy a partir del infinitivo? Considerando, obviamente, desde el punto de vista del problema, ¿verdad? Hay que analizar primero, por ejemplo, en el caso del objetivo general, las causales del problema para de ahí obtener una visión general sobre qué puede ser lo que yo vaya a utilizar. Y ahorita vamos a ver lo de la taxonomía, el tema de los verbos propiamente, porque ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿cuál es el verbo? ¿Cómo sé cuál verbo usar? Ahorita les explico. El cómo sería, cómo, este, cómo voy a desarrollar X cosa. ¿Cómo voy a analizar X cosa? Y esa X cosas es el qué. Entonces yo también es comprender cuál es la posible técnica que voy a utilizar. Charles, Sí, buenas noches. buenas noches. Una consulta. Digamos, este modelo sí permite, o la directriz sí permite que yo pueda redactar primero el para qué y después el cómo, o tiene que No, ser en este orden. en este orden. Es este orden porque vea que cada parte hace referencia a lo anterior. Entonces yo no puedo redactar primero el cómo y luego el qué porque la idea del cómo es, por ejemplo, ¿cómo voy a desarrollar un sistema de control? Entonces, en la redacción, uno no puede poner el cómo antes porque la idea es que la siguiente parte vaya respondiendo en función de los elementos anteriores que usted va construyendo. Entonces, así como es tal, este modelo no permite hacer esos cambios de posiciones. Porque la idea es que cuando usted va construyendo las ideas, vaya quedando completa en función de la lógica de preguntas que yo voy haciendo hacia atrás. Entonces yo, por ejemplo, llego y digo, mira, viendo todo eso, a mí lo que me sirve es proponer, porque yo voy a hacer una propuesta, voy a proponer, o voy a desarrollar, porque como voy a construir, por ejemplo, un plan de gestión, entonces desarrollar o construir, porque lo voy a elaborar como tal, esa puede ser otra palabra. Entonces, si la primera palabra es desarrollar, la segunda, un plan, un proyecto específico, plan de gestión, bueno, desarrollar un plan de gestión. La pregunta del cómo es, ¿cómo voy a desarrollar un plan de gestión? Y la pregunta del para qué es, ¿para qué voy a desarrollar un plan de gestión utilizando X cosa? Que sería la respuesta del cómo. O sea, el modelo lo que procura es precisamente tener una estructura clara en la redacción que permita completar la idea. Y vamos a ver el ejemplo. Problema. Vean que es un caso que no tiene nada que ver con proyectos, pero por ahí va más o menos la historia porque todo funciona igual. Se dice que en una escuela los planes de entrenamiento no consideran las diferencias entre los niños. O sea, alguien dijo, estos son los planes de entrenamiento para todos los niños de 8 años de una escuela. No me importa si son flaquitos, son gorditos, no me importa si son niños, no me importa si son niñas, no me importa si ellos se autodefinen de otra manera, no me importa nada de eso. Todos van a hacer esto. Entonces a todos los pongo a hacer 20 lagartijas, 40 sentadillas, cosa que sabemos que eso no está bien. Se define un infinitivo verbal en el ejemplo que he tomado de un libro. Determinar. Llegaron a un verbo que se llama determinar. ¿Cómo llegaron a determinar? Bueno, a partir del análisis del problema vieron que tenían que llegar a algo concreto y buscando dentro de las palabras dijeron vamos a determinar.
¿Qué voy a determinar? ¿El qué? Las habilidades motoras de los niños de maternal. O sea, el tema es que al final se dieron cuenta que había un desconocimiento propiamente cómo son los niños y sus habilidades motoras. Entonces, por ahí surgía el qué. Yo tengo que primero encontrar qué. ¿Qué voy a determinar? Bueno, las habilidades motoras de los niños de maternal. Esa es la pregunta del qué, asociado con el infinitivo verbal. Después preguntan el cómo. ¿Cómo voy a determinar las habilidades motoras? A través de una aplicación de una prueba física. No sabemos cuál prueba física, pero sí dice que es una prueba física. ¿Y por qué prueba física? Porque yo quiero saber habilidades motoras. Una habilidad motora es precisamente mover la mano, mover el pie, correr, brincar, saltar, patear. O sea, es parte física. Obvio, si ocupa una parte cognitiva para poder generar los movimientos, pero en este caso, por ejemplo, yo ocupo saber rangos de movimiento. Por ejemplo, si el plan de entrenamiento me dice, póngale a un niño a hacer jumping jack, a saltar, y el niño o la niña tienen un rango de movimiento limitado, que eso es parte física del cuerpo, la parte motora, yo no le voy a hacer una prueba cognitiva, o sea, es una prueba realmente del cuerpo. Entonces, se asocia a una prueba física. ¿Cuál? No se sabe, porque para eso ya el experto después, durante el desarrollo, podrá hacer que determine cuál es la prueba específica que va a usar dependiendo de lo que encuentre en el análisis de la población. Por ejemplo, entonces, sabemos que en términos generales sí tiene que ser una prueba física que asocie el concepto de habilidades motoras. Conste. Este ejemplo se los estoy explicando tal y como está en la literatura y después ya valoraremos algún otro caso, digamos, ya cuando veamos la parte práctica de proyectos. Y finalmente, ¿para qué quiero determinar las habilidades motoras usando esta prueba física? Para la adecuación de los planes de entrenamiento. El problema es que los planes no consideran diferencias, entonces yo tengo que adecuarlos. El para qué, referencia directo al problema. Entonces, el para qué yo quiero hacer este objetivo general, que es el proyecto completo, tiene que estar asociado al problema. Entonces, vean el ejemplo. Mi problema es que no tengo una metodología. Desarrollar una metodología de gestión de proyectos. ¿Y para qué quiere desarrollar una metodología de gestión de proyectos? El problema dice que no tiene una metodología. Entonces, ¿para qué quiere? Ah, para tener una metodología. Entonces, desarrollar una metodología de gestión de proyectos a través de la aplicación de buenas prácticas para tener una metodología. Ahí es donde el problema, en función de no tener, no funciona. Por eso una necesidad es no tener. O sea, ustedes no pueden poner como una necesidad, es que no tengo una metodología, no tengo un modelo X, no tengo esto, no tengo un portafolio, no tengo una PMO, porque el modelo del objetivo se les cae. Porque entonces, ¿para qué van a hacer el proyecto si el mismo problema sigue siendo el no tener? Y si no, ahí se volvería repetitivo con respecto al qué. Entonces, bajo este modelo, por eso también el problema no puede apuntar a una necesidad de no tener, porque ya incluye una solución. Y si está incluyendo la solución, entonces ya no queda claro, entonces, ¿para qué? Porque entonces no hay una razón de por qué. Ahora, si alguien me dice, es que es para normalizar nuestras funciones, ok, si es normalizar su problema, no es no tener la metodología. Lo que más le está oliendo es que están trabajando de manera diferente, cada uno es diferente. Ven ahí donde uno descubre también y la razón de cuando uno entiende la naturaleza verdadera del problema y a la hora que uno lo redacta. Por eso es que con ustedes y con algunos que me he sentado, me llega y veo una vez, es que la necesidad entonces de la empresa es porque no tenemos esto, es porque obviamente mi cabeza ya está pensando en toda esta estructuración y articulación y eso lleva a entender que ustedes no tienen un problema ahorita, sino que lo que están sentenciando en esto es una solución como problema. Es diferente a decir, el problema que tiene la organización es que actualmente no se están alcanzando los indicadores de desempeño. Bueno, entonces, no sé, elaborar un marco de trabajo personalizado para la empresa tal mediante aplicación de buenas prácticas para la obtención
o para el logro de los indicadores de desempeño de los proyectos o para el seguimiento de los indicadores como tal, algo así, que siempre el problema va a estar relacionado con el para qué. O sea, el para qué y el problema tienen relación directa. Entonces ahí entenderán que cuando uno les marca este para qué no relaciona el problema es porque el para qué se les olvidó que ocupaba el problema y lo pusieron en función de otra cosa. Y por eso ahí también se ven los errores de cuando definen los problemas en función de no tener. Ven cómo todo amarra. Es que todo está amarrado. Entonces no hay manera, o sea, no hay un pierde, sobre todo uno para cuando tiene que revisar y evaluar, porque todo está amarrado. Entonces hay cosas que uno denota de cierta manera y por eso está también en las rúbricas que les envié, porque obviamente está en función de poder cumplir con todo este alineamiento que debe de tener. ¿Ven? Y si uno lee toda la historia completa, determinar las habilidades motoras de los niños de maternal a través de la aplicación de una prueba física para la ecuación de los planes de entrenamiento es una idea completa. No lleva comas entre ellos porque es una sola oración. O sea, es una idea completa. Que se entiende claramente qué buscamos, con qué vamos a buscar eso y la finalidad que tiene y también la capacidad de ustedes hasta qué punto van a llegar con el objetivo, porque ya aquí el punto, llegando a ese objetivo, es que cuando uno ve el proyecto, el proyecto final es entender y ver tal vez todo el listado de las diferentes habilidades por los niños, no sé, agrupadas, clasificadas, establecidas, y finalmente uno va a ver cómo más o menos eso va después finalizando en una adecuación de los planes, pero por ahí va más o menos la idea. Y los específicos surgen, y conste, este es un ejemplo que digamos, yo lo fui construyendo como para darles una noción, pero para ir entendiendo el proceso porque no es tan perfecto, o sea, y esa es otra cosa interesante. 10 personas distintas pueden leer el documento, 10 personas que van a opinar diferentes sobre los objetivos en función de su construcción o elementos. En el caso de los objetivos, yo les pongo más observaciones en función de tal vez elementos que uno ve que puede hacer falta o falta construir o no queda claro en la idea, pero está muy en función de que traten de seguir esta línea y ya lo que ustedes trabajan con sus tutores en función de lo que ven como posible solución asociado al problema y que sea en la temática que el problema apunta, ¿verdad? Que si uno ve algún desvío, sí les hace el comentario en función de eso, pero vamos a ver, no trato de influir tanto en propiamente la redacción del objetivo porque si no, ya en los objetivos se les puede encontrar siempre pelos en la sopa, en la forma de redactar, que una palabrita que no es un A, es un D, y bueno, pero lo importante es entender que hay una línea básica. Y entonces en esa parte yo a veces espero más que haya un apoyo de sus profesores para que terminen de valorar bien la construcción. Por ejemplo, un modelo que más o menos por aquí fui poniendo es analizar primero lo de las composiciones físicas de los niños, o sea, hacer un análisis, no sé, o sea, no es el test todavía, sino la composición física, no sé, como un examen de sangre o alguna máquina, que no es todavía la prueba física que mencionaba, y ahora después hacer un estudio de pruebas físicas considerando la composición física de los niños, que es como lo que dice el segundo, veanlo la construcción que tiene infinitivo, un qué, un cómo y un para qué. ¿Por qué? Porque en mi cabeza, que puede ser que sea diferente, si aquí hay alguno que sea más, no sé, puede ser que alguien haya aquí en la salud, un fisioterapeuta, o más un médico, o demás que está en esta área, o alguien de educación física, lo va a ver diferente. Yo nada más, por ejemplo, dije, bueno, yo primero analizaría a los niños para saber pesos, tallas, cantidad de grasa, cosas de ese tipo, que no es realmente una actitud, una prueba física, digamos, como eso de rangos de movimiento, sino primero para ver su composición en términos de algunos elementos del cuerpo, porque cuando uno hace planes de entrenamiento, le es que por lo general es quemar grasa y estar saludable. Y después, viendo esas composiciones, valorar qué prueba física les puedo hacer para poder llegar al tema de los entrenamientos. Puede ser que el tercero sea ya la aplicación del test para obtener resultados y el último sea valorar planes de entrenamiento, no sé. Pero es como decir el camino lógico que yo vería en ese tema. ¿Ven? Por ejemplo, yo estoy endeudado, que era les decía el problema. O sea, la deuda es mi problema. Una de las razones es que tal vez no sé usar una tarjeta de crédito. Bueno, entonces puede ser que mi objetivo sea el elaborar un plan de uso de la tarjeta de crédito mediante, no sé, técnicas de administración financiera
para la disminución de la deuda. Entonces, mi primer objetivo sería capacitar en técnicas de manejo de dinero sobre Tacataca. Mi segunda sería investigar sobre opciones de tarjetas de crédito. Mi tercera sería asesorar o contratar o valorar el asesoramiento de un externo, puede ser una tercera. Entonces, los objetivos en un caso como ese es en función de lo que yo lógicamente vea que voy construyendo. Ahora, hay cosas lógicas que se supone que es sentido común que orientan también el proceso de construcción, porque por ejemplo, en un caso como ustedes, que les decía, no pueden poner como objetivo específico número uno, poner la solución de una vez, porque primero tiene que llevar un proceso analítico antes de llegar a la solución. Entonces ahí tiene que haber un orden basado en el sentido común del orden de hacer las cosas, que ahí es importante que ojalá tomen en cuenta los modelos de investigación, que el mismo libro que les puse ahí o el que menciona el otro autor, que hay dos libros en el TEC Digital ahí, para que entiendan que hay fases, como el modelo cualitativo que les decía, para que más o menos comprendan por qué uno no puede poner primero hacer la solución y luego poner otro objetivo, porque ya por echar la solución, ¿qué razón de ser tienen los otros objetivos? O por ejemplo, que a veces llega uno al análisis y de una vez, por ejemplo, valoran las buenas prácticas que tiene la empresa, pero después en otra sección más adelante dice cómo son los proyectos. Entonces uno dice, ¿y cómo valoraron las prácticas si ni siquiera sabía cómo son los proyectos? Porque las prácticas mías actuales yo las tengo que valorar primero sabiendo cómo son mis proyectos, se supone. Porque sabiendo cómo es el hecho sobre el cual yo aplico esas técnicas, yo debería con eso poder así tener un buen criterio. Entonces, si yo las valoro nada más, como alguien me dice una vez, en función de lo que dice el PMI, sí, entonces, ¿para qué caracterizó después los proyectos si tampoco supo las prácticas si eran sí o no? Porque lo que hizo fue ver si el PMI las usaba o no. O sea, esas son las cosas que uno dice sentido común, pero a veces se falla. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces con los objetivos? Que no especifican resultados, ponen actividades en vez de un objetivo, eh, hacen objetivos que no se entiende realmente qué es lo que buscan, cosas demasiado amplias. Como les dije, no buscamos una especificidad en cada producto como tal, pero sí que una redacción que deje claro más o menos qué es lo que piensan hacer, pero si van a hacer un objetivo completamente abstracto que no se entiende, si no, ahí sí estamos mal. Y tal vez incluir logros que no se van a lograr con el proyecto propiamente el de ustedes, porque alguien, por ejemplo, una vez puso, ¿cómo fue que puso? Desarrollar el marco de trabajo aplicando buenas prácticas para que todos los trabajadores tengan el conocimiento básico en gestión de proyecto y así no cometan más errores. Algo así fue. Y eso está completamente fuera de su alcance. O sea, no lo van a implementar, ¿cómo van a saber que no van a cometer errores a futuro? No tiene nada que ver con ni siquiera con el problema. O sea, era una cosa extrañísima que no terminaba de aterrizar. Los objetivos lleva tiempo hacerlos, porque obviamente hay que pensar muy bien los elementos y analizando mucho hacia el problema. El tema de taxonomía, que con esto cierro la parte introductoria y ya para ir llegando a la parte del receso. Vean, las taxonomías son clasificaciones de orden jerárquico. Eso se utiliza en todo ámbito. En el ámbito, digamos, de clasificaciones de, por ejemplo, rangos militares, una clasificación de seres vivos, clasificaciones, bueno, los que son del mundo de tecnologías de información sabrán que, por ejemplo, hay una taxonomía para lo de los direccionamientos, no los IP, sino para lo que es dominios. Los dominios hay toda una jerarquía, taxonomía, de cuáles son los organismos que dan los dominios a nivel mundial y luego regionales y otro tipo de cosas. Entonces hay toda una taxonomía para eso. Y si uno busca, por ejemplo, en SNMP también hay toda una taxonomía para lo que son gestión y otra cosa. Taxonomías son ordenamientos jerárquicos. Ok, en el caso de las palabras, nosotros, por tener más el tema de administración e ingeniería en el campo, en lo que son los énfasis, usamos la de Bloom, que es la que más usamos en estas áreas. Bloom es un modelo que literal a los ingenieros nos sirve porque es cuadraditico. Entonces me entenderán los de otras áreas, tal vez como sociales y demás, que nosotros somos muy cuadrados y ocupamos cosas muy como estructuradas para poderlas entender. Y ahí Bloom nos calza perfecto. Y esa es la interpretación que le doy porque Bloom fue desarrollado por allá del año 1956
y su revisión y mejora vino para el año 2001. Y todavía igual siguen criterios, que hay cosas que se mejoran y hay cosas que nosotros no es que hay que cumplirlo al 100%, pero sí que tengan la noción esta. ¿Cuál es el mensaje con la taxonomía de Bloom que yo les quiero dejar? Entender que cada palabra que ustedes pongan en ese documento tiene que tener claridad de por qué la usan. Tienen que tener claridad de qué significa. O sea, no simplemente lo puse porque estaba rellenando espacio, no, en mi mente tengo que entender que conscientemente estoy entendiendo que estoy redactando y no lo hago por ser inconscientemente y voy poniendo ideas. No, tienen que comenzar a generar una conciencia de redacción, porque eso también a nivel profesional les dará muchos réditos, porque hay mucho profesional en la calle que redactar no sabe y obviamente llega alguien que sepa redactar, vender sus ideas, estructurar es diferente y eso da más currículum en estos temas porque es una habilidad blanda. Entonces, ¿qué es lo que hace Bloom? Bloom establece que las palabras se pueden clasificar en 6 niveles que están relacionados a los niveles de conocimiento, que a su vez están relacionados con un dominio cognitivo, que eso significa mi capacidades o necesidades de habilidades que debería yo aplicar para poder llegar a ese elemento principal. Las palabras que están aquí a nivel de educacional o de conocimiento no necesariamente son infinitivos. En la versión revisada, que fue la de Anderson, es esta, sí la transforma como en infinitivos, pero no significa que sea el único verbo, sino que en cada orden o en cada elemento de esta taxonomía, o sea, ese nivel que voy subiendo, yo voy a encontrar grupos de palabras, pero los verbos a su vez puede ser que sirvan para más de un nivel, porque va en función de la parte cognitiva. Por ejemplo, un determinar puede estar asociado a una actividad tan sencilla como identificar, que eso puede ser un sinónimo bajo ciertos criterios cognitivos, porque identificar es una acción, digamos, más simple en el sentido de reconocer, pero por otro lado, determinar puede ser también un elemento más analítico de evaluación porque fue el resultado de todo un proceso completo de análisis, de herramientas de evaluación que me llegaron a permitir a determinar cierto elemento con un criterio fundamentado. Entonces, por eso les decía que lo que a mí más me interesa que comprendan de esto es que las palabras tienen cierto concepto y dependiendo de cómo yo las use, puede tener un cierto nivel diferente de conocimiento o de uso cognitivo de mis habilidades para alcanzar ese resultado. Entonces, lo que propone Bloom en su parte inicial es tener 6 niveles, que esos niveles están asociados a esas habilidades, donde inicialmente decía que evaluar era lo máximo, pero en la revisión que hacen Anderson y el otro estudiante, que no me acuerdo el apellido, para más o menos el 2001, establecen el cambio a mejor que más bien la parte de creación, o sea, construcción, diseño, elaboración, generación como tal de algo, es lo de orden superior, porque nosotros cuando ya realmente construimos algo nuevo y elaboramos algo nuevo, ahí están todas nuestras habilidades cognitivas en esa construcción. Y tuvimos que haber pasado por etapas como recordar o conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar para poder construir. Ven, o sea, vean que hay toda una concepción detrás de esto que tal vez por nuestras profesiones no lo entendemos, pero sí hay un pensamiento acá. Y esto ha ayudado mucho a la fórmula o formación de poder comunicarnos, generar espacios de investigación y también en la aplicación. Si uno aplicara alguno de estos elementos en alguno de sus proyectos ya en la vida profesional, sería hasta un poco más ordenado lo que hacemos. Entonces, en la parte, digamos, de lenguas y todo esto, que estudia toda esta parte, sí se hacen investigaciones de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Vamos a ver. El objetivo general se supone que debe estar en los niveles superiores, en el nivel de crear, evaluar, analizar, o sea, digamos, por lo menos del nivel 4 para arriba. Es lo que uno buscaría con un proyecto de maestría. Porque, por ejemplo, hacer un proyecto de maestría para decir, comprender la naturaleza del problema que tiene la empresa en términos de gestión de proyectos, no. Eso no es un nivel de maestría. Para llegar a comprenderse queda muy bajo. Ahora, los objetivos específicos se supone, por eso les decía que se supone, pero va a ser un poco más orgánico en función del entendimiento de lo que ustedes van ocupando, que debería empezar en los niveles más bajos y llegar en el último objetivo específico a un nivel N-1. O sea,
si mi objetivo general está en el orden de evaluar, mis objetivos específicos deberían llegar hasta el orden de analizar. Por eso es que se dice que el objetivo general cubre todos los objetivos específicos, porque se mantiene esta relación. Ahora, nosotros no somos draconianos, o sea, no somos cuadraditicos en que tienen que hacerlo de esa manera. Uno valora más en función de la redacción y de lo que van ocupando, porque también muchas de las actividades de ustedes son de un nivel siempre amplio. Por ejemplo, alguien puede decir que el objetivo uno lo pone como diagnosticar y alguien lo puede usar como analizar. Cualquiera de los dos variables son objetivos que concuerdan con una maestría porque ustedes siempre están trabajando objetivos o metas un poco amplias, entonces ocupan más habilidades cognitivas que cuando uno hace proyectos en niveles inferiores como bachillerato o niveles inferiores como licenciatura o ni para qué les digo niveles de colegio, ¿verdad? Que ahí sí son muchos de comprensión de fenómenos y demás porque son elementos básicos. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Lo que les decía, simplemente es entender que las palabras tienen un concepto. Si esta jerarquía que les propone Bloom les sirve para ordenar sus ideas, úsenla. Es un buen primer ejercicio y ya luego orgánicamente van a ir mejorando su concepción de cómo construir los objetivos en función del infinitivo verbal. ¿Ven? Entonces, esa es la explicación que tiene la taxonomía de Bloom. No entro a profundizar más porque si no me llevo toda la clase explicándoles todos los conceptos que están por detrás, pero la idea es principalmente esa parte, que les quede esa idea. Finalmente, recomendaciones con los objetivos, ¿cuáles son? Que no sean tareas, que haya una meta implícita alcanzable, o sea, que realmente ustedes puedan medir dentro del trabajo cómo encontrar esa meta, que respondan esas preguntas del qué, cómo, para qué y el infinitivo verbal, y la cantidad es uno general y la recomendación por pura experiencia empírica anda de 3 a 5. Pueden ser 6, pueden ser 7, pueden ser 8, estamos de acuerdo, pero hay que valorar realmente si no están cayendo en el error de establecer actividades como objetivos. Y lo otro es que no pueden ser dos. Dos y no. O sea, definitivamente dos no. La mayoría de proyectos siempre andan entre 4 y 5. 3 es muy casos muy específicos para ciertos temas es cuando se usa 3, pero muy rara vez también hay que saberlo primero plantear para ver por qué son 3. Pero normalmente andan entre 4 y 5. Ya si le sale 6 o 7, habría que valorar si ojalá no estén metiendo actividades o valorar realmente si están realmente construyendo objetivos o actividades. Entonces, igual no significa que esté mal. Eso para eso es más o menos el proceso de construcción y por eso lo están viendo de ahorita para que lo vayan analizando. ¿Ok? Lo que les dije, 7 y 1, dudas, consultas de la parte teórica de objetivos. Dudas, consultas, ¿sí me escucharon? ¿Se Por Solo, ahora, durmieron? solo por una ahora. consulta pequeña Claro. con respecto a eso de la jerarquía. ¿Puede poner la filmina donde está la taxonomía de Bloom? Ujú. ¿Cuál de las dos? ¿Esta o la Esa, otra? esta, Esa. esa, sí. Ujú. Sí, que supuestamente digamos, el último específico debería estar un nivel inferior al general. Ajá, Eso es así definido. O sea, por ejemplo, si yo tengo de objetivo general la palabra, el verbo elaborar, ajá. no podría el objetivo específico tener idear. Esa es mi consulta, por ejemplo. Pudiera ser, nada más Ajá, dependería. Por eso te digo que lo ok, vemos nosotros un poco más orgánico. Lo que ok. sí pasa es que, por ejemplo, si usted me pone como objetivo general, no sé, comprender la situación de la empresa, yo ahí sí ya le Ujú, voy a sí, decir, claro. está raro porque su objetivo no se puede quedar en comprender. O sea, Ajá, exacto. tiene que elaborar algo porque precisamente son proyectos. Ven, ahí es la diferencia. Los proyectos más de investigación que están asociados a una investigación teórica en el campo de la maestría, por ejemplo, que ahí van algunos compañeros tratando de trabajar esa parte como son campos sin explorar y lo que hay es una brecha de conocimiento, puede ser que el objetivo inicial plantee más desde un punto de vista de análisis, ¿verdad? De valoración de qué hay para comprender y después explicar tendencias o cosas así, que lleve a valoraciones, o puede ser que la idea desde un inicio sea que a partir de un estado del arte, porque se inicia diferente con un estado del arte, más bien lo lleve a uno a plantear que tal vez el proyecto sí es de elaboración de algo empírico. Por ejemplo, yo hace poco terminé un proyecto con una estudiante que estamos recibiendo ya observaciones de los lectores
que iba en función de un estado del arte claro que decía que, digamos, a nivel de información, conocimiento y comunicación, lo único que trabaja la gestión de proyectos siempre todo lo revuelve en comunicación. Ustedes se habrán dado cuenta que todo lo que estudiaron siempre les dicen comunicación, comunicación, comunicación. Pero detrás de la comunicación, por detrás fluyen dos cosas interesantes, que a nivel del PMI habla, por ejemplo, el conocimiento en un proceso de ejecución, pero no hay más procesos que eso, y habla de lecciones aprendidas, pero muy limitado, pero fluye también el proceso de la información, porque realmente detrás de comunicación lo que hay es información que se está transcurriendo, no datos, información. Y para la información hay procesos de custodia, hay procesos específicos que los de TI saben normalmente, está la ISO 27000 y otros elementos, pero que no te es muy claro en qué momento y bajo qué niveles aplicarlo. Entonces, yo propuse hacer un proyecto de investigación para ir a desarrollar, ojalá basado, bien fundamentado, un modelo empírico de gestión de información y conocimiento y comunicación, o sea, que asocie los tres elementos, lo cual desde toda la construcción, digamos, de lo que uno conoce, no he encontrado. Obviamente esta muchacha hizo toda una investigación primero del estado del arte para poder llegar a construir la hipótesis y a partir de ahí se determina si el proyecto es más de análisis o diagnóstico, realmente era un proyecto para poder llegar al modelo empírico. Finalmente se llegó a que sí se podía hacer un modelo empírico, pero obviamente ese trabajo llevó esfuerzo, ¿verdad? Porque vieran que lo teórico es más complicado. Pero en el caso de la mayoría de ustedes que están trabajando un proyecto que sí son prácticos, obviamente el objetivo final tiene que terminar en algo que sea constructivo, elaborativo. ¿Ven? Entonces, como decís vos, puede ser que sí, dentro de un objetivo específico, puede haber alguna palabra similar, semejante, pero que en toda la redacción completa da a entender que cognitivamente no llega al grado específico del objetivo general, sino que llega a un nivel inferior. Entonces, por ejemplo, a veces uno puede trabajar ahí que en el nivel general, que lo que se va es a proponer o generar, no sé, una gestión integral, que vea que es muy amplio, pero el específico dice tal vez construir un marco de trabajo que es más concreto, pero arriba es más general. Entonces, ahí puede ser que los verbos sean muy similares a nivel, pero la construcción del objetivo permite ver que uno es más concreto y el otro sí es más amplio en función de su generalidad. Sí, sí me voy a entender con el ejemplo, Sí, gracias. con todo gusto. Eh, ¿Alguna otra duda, consulta? De mi parte no, profe, gracias. No. Ok, entonces si no hay dudas, consultas, voy a para grabación.